José. Buenas tardes o buenos días, no sé cuándo veas nuestra presentación. Bueno, mi grupo está compuesto por Erika, Nicole, Doris y yo. Vamos a hablar sobre el pago en las compraventas. En la unidad 15 se habla sobre el pago al contado y en la unidad 16 el pago aplazado. En la unidad 15 el pago al contado sería pago en efectivo, la domiciliación bancaria, las transferencias, los cheques y las tarjetas de crédito o débito. Y en el pago aplazado estaría la letra de cambio y el pagaré. Me toca explicar el pago en efectivo. La ley establece que no podrá pagarse en efectivo las operaciones que sean igual o superior a 2.500 euros. Luego se considera como un medio de pago en efectivo los billetes, las monedas nacionales o extranjeras, los cheques bancarios al portador y otros medios físicos, como también los electrónicos que estén destinados al portador, como por ejemplo los cheques de viaje. Luego, un justificante un justificante para el pago en efectivo sería un recibo. Un recibo es un documento que acredita el pago de una cantidad de dinero que es emitido por el que cobra y que justifica quién es el que efectuó el pago. Ahora me toca hablar sobre la domiciliación bancaria. Se trata de una orden permanente a un banco para que se cobre una determinada cantidad de dinero periódicamente mediante un adeudo domiciliado, que pueden ser de una suscripción a un gimnasio, a un periódico o Netflix, o como los suministros periódicos, que sería la luz, el agua, el teléfono o los seguros de vida. Ahora, a continuación, mi compañera va a explicar las transferencias bancarias. Yo os voy a hablar de las transferencias bancarias. Las transferencias bancarias son envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad que sería el ordenante a otra designada que sería la beneficiaria. Las transferencias bancarias pueden ser nacionales, que las dos entidades se encuentran en un mismo país, o exteriores, que se encuentran en diferentes países. Para realizar las transferencias bancarias necesitamos de un código que es el IBAN, que es un código internacional estandarizado para la identificación de cuentas bancarias. Y para las exteriores también, aparte necesitamos un código que es el código BIC, código de identificación bancaria de la cuenta que se encuentra fuera. Las podemos realizar mediante teléfono, fax, internet o cajeros automáticos. Pueden ser ordinarias, que tardan unos días en hacerse efectivo, o urgentes, que haya la posibilidad de que ese mismo día se haga efectivo. Ahora continúo con el cheque. El cheque es un documento utilizado como medio de pago por el cual una persona, el librador, ordena a una entidad bancaria, el librado, que pague cierta cantidad de dinero a otra persona o empresa, que sería el tomador. Se pueden emitir al portador, que el beneficiario que suele cobrar el cheque es la misma persona que lo presenta al cobro. Este tipo de cheque necesita llevar escrito la expresión al portador. Se puede emitir también un cheque nominativo, que en el cheque van los datos del beneficiario, es decir, que la persona que lo lleve a cobrar necesita llevar su DNI para poderlo identificar, para poder saber que es la misma persona. Este cheque nominativo puede ser a la orden, que se puede emitir a un tercero siendo endosado, o no a la orden, que no se puede emitir y no puede ser endosado. Vamos a hablar de algunos tipos de cheque más utilizados, que son el cheque cruzado. Este tipo de cheque, el librador o el tomador lo pueden cruzar con dos líneas paralelas un poco inclinadas, en las cuales dentro de estas líneas puede ir la palabra cobro o compañía o CIA, lo cual este cheque se puede cobrar en cualquier entidad bancaria, o puede llevar la palabra, el nombre de la entidad bancaria, que solo se puede cobrar en ese banco. También está el cheque conformado, que este tipo de cheque especifica que existen fondos para poder asegurar que se puede cobrar, que se puede pagar al beneficiario. También está
el cheque bancario que el librador y el librado coinciden y es la propia entidad bancaria quien emite el cheque, con lo cual garantiza el cobro. Y por último está el cheque de viaje. Este cheque de viaje en el exterior es canjeable de forma efectiva o sirve como medio de pago. De esta forma facilita las transacciones de una persona que esté en el exterior y que no adquiera no disponga de la moneda que se admite en ese país que está visitando. Y a continuación sigue mi compañera con los tipos de tarjetas. Bueno, yo os vengo a hablar sobre los tipos de tarjeta que hay. Está la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. La tarjeta de débito es el saldo que tenemos actual en la tarjeta. Es decir, si yo, por ejemplo, en la tarjeta tengo 1.000 euros, es el único saldo que yo podría gastar. A lo contrario de la tarjeta de crédito, es el saldo que nos presta una entidad financiera, que a fin de mes, por ejemplo, se llegaría a pagar lo que hayas gastado, consumido en un mes o 3 meses, dependiendo de lo que hayas llegado con la entidad financiera. Y esto sería la diferencia entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Bueno, por último, venimos a hablaros sobre el pagaré. Vale, ¿qué es el pagaré? Es un documento que extiende una persona con la obligación de pagarle un dinero en una fecha determinada. Vale, a continuación vamos a explicaros sobre los elementos personales. Está el firmante, que es la persona física o jurídica que emite el pagaré con la obligación de dar el pago, hacer el pago llegada a la fecha de vencimiento. Luego está el beneficiario, que es la persona o entidad bancaria a la que se debe pagar. Luego está el tenedor, que es la persona que posee este pagaré a día de vencimiento. Luego está el avalista, que es la persona que garantiza este pago. Luego está el endosante, que es la persona que transmite el pagaré a terceros mediante un endoso. Y luego está el endosatario, que es la persona cuyo a favor se endosa del pagaré. A continuación voy a seguir explicando sobre los elementos que encontramos dentro del pagaré. Seguimos con los elementos formales, ¿vale? En ella encontramos, por ejemplo, la denominación del pagaré. ¿En qué consiste la denominación del pagaré? Es, por ejemplo, en el idioma en el que va empleado el pagaré. O sea, si está en español, pues en español. Luego está la promesa de pagar. Es la cantidad determinada que está estipulada en el pagaré. Es decir, por ejemplo, si son 1.000 euros en el pagaré, ¿vale? Aquí no sé si se aprecia bien, debe ir entre almohadillas para que quede claro la cantidad que es. Aparte de eso, para que sea más verídico, la cantidad que se va a hacer en el pagaré se escribe en letra. Luego está la indicación de la fecha de vencimiento. En ella podemos encontrar a fecha fija, que sería, por ejemplo, una fecha determinada. Si el pagaré es el día 13 de abril, pues esa sería la fecha fija del vencimiento. Luego está a un plazo contando desde la fecha, que es decir, desde la fecha que se emite, desde que se emite el pagaré, en adelante se contará para la fecha de su vencimiento. Luego está fecha vista, que en este caso se considera tras la presentación de pagaré, y luego sería a plazo contado desde la vista.
¿vale? Que eso sería desde que se ha emitido y lo escribirá el firmante, la fecha. Luego, vale, en cuarto lugar encontramos un lugar en el que haya de efectuarse el pago. Es decir, si no se indica, deberá ser en el lugar donde se ha emitido. Es decir, si por ejemplo el lugar de emisión de ese pagaré ha sido en Madrid, en la calle tal, en el banco tal, pues tendrá que ser ahí, en caso de que no lo ponga. Luego, el nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago es cuya orden se haya de efectuar. Luego, la fecha y lugar en la que se firme el pagaré, en caso de que no se indique, lo mismo, será donde esté emitido el pagaré. Y por último sería la firma, que la firma la hace la persona que ha emitido el pagaré, es decir, el firmante. Y bueno, pues esto es todo sobre el pagaré. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Nicole y en este caso les voy a presentar la letra de cambio. La letra de cambio es un documento por el cual una persona, en este caso el librador, ordena pagar a otra, que en este caso sería el librado, una cantidad de dinero a la orden de terceros. En este caso sería el tenedor o tomador. Claro, con una fecha y en un lugar determinado. La letra de cambio tiene dos elementos, los elementos personales y los elementos formales. Los elementos personales intervienen 6 sujetos, los cuales tenemos el librador, es la persona que emite y ordena el pago, que será el vendedor. El librado es la persona que ha de pagar la letra, que será el comprador. Tomador o tenedor es la persona que ha de cobrar la letra, ya sea una entidad bancaria. Y el tomador puede endosar o transmitir la letra a terceras personas. Luego tenemos el avalista. El avalista es el que garantiza, la persona que garantiza el pago de la letra en caso de que el librado no lo haga. El endosante, persona que posee la letra y la transmite a otra mediante el endoso. Y el endosario, persona que recibe la letra mediante un endoso y a su vez puede endosarla. Vale, los elementos formales son las partes de la letra de cambio. En la parte anverso encontramos los datos del librado y del librador y del tomador. En la parte reversa encontramos los datos del aval y del endoso. En la parte anversa encontramos fecha de libramiento, es la localidad en la que se expida la letra, la moneda ya sea en euros o en moneda extranjera, el importe ya sea en cifras, luego tenemos el timbre, cantidad que permite consignar el documento y la fecha de libramiento, la fecha en que se emite la letra, luego la fecha de vencimiento, fecha en que se tiene que pagar la letra, ya sea a fecha fija, que vence en una fecha determinada, a un plazo contando desde la fecha que se amputa el plazo contando desde la fecha de libramiento o emisión. Luego tenemos el tomador, los datos ya sea una persona o una identidad bancaria. Luego tenemos el importe de la letra que se tiene que poner en texto. Luego el lugar del pago de la letra de fecha de vencimiento. Luego la aceptación del librado con fecha y firma. Eso es muy importante. Y las cláusulas de la letra. La identificación del librado con su nombre y dirección. La identificación del librador con nombre, identificación y firma. Y luego el aval y el endoso que viene en la parte reversa, que tienen que rellenar tanto como datos como su identificación y firma.